Hola, bienvenidos al taller de estimulación temprana. Mi nombre es Mariana Villalba, soy profesora nacional de educación física. También tengo capacitaciones en estimulación temprana y soy acompañante terapéutico. Hoy en este taller vamos a hablar sobre la estimulación temprana. Me pareció muy lindo y también a modo de ejemplo, ¿sí?, esta frase de Piaget, que es el padre de la estimulación temprana, para ir metiéndonos en tema, ¿sí? Se las voy a leer y vamos a ir hablando un poquito sobre lo que nos quiere decir. La infancia temprana es el periodo del desarrollo más rápido en la vida humana. A pesar de que los niños se desarrollan individualmente a su propio ritmo, todos los niños pasan por secuencias identificables de cambio y desarrollo físico, cognitivo y emocional. El enfoque del desarrollo infantil temprano se basa en el hecho comprobado de que los niños pequeños responden mejor cuando la persona que los cuidan usan técnicas diseñadas específicamente para fomentar y estimular el paso al siguiente nivel de desarrollo. Toda esta frase que nos da Piaget, el padre de la estimulación temprana, nos va a llevar a lo que es este taller, ¿sí? Nosotros vamos a hablar sobre esto de el diseño de actividades para cada etapa, el respetar la etapa de cada niño, ¿sí? Esto de ayudarlos a pasar al siguiente nivel a través de técnicas diseñadas, ¿sí? Y sobre todo esto de esperar el propio ritmo de cada persona, ¿sí? De esta frase se van a dar cuenta que todo el taller tiene que ver. Así que bueno, vamos a seguir avanzando en este taller. Bien, lo que vamos a hablar es a qué edades vamos a aplicar la estimulación temprana, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en un periodo o una etapa que también Piaget nos dice en la que debemos estimular. Normalmente es en la niñez, ¿sí? Excepto que encontremos niños con alguna discapacidad mental que se encuentran en esta etapa, entonces a lo largo de toda su vida van a poder trabajar la estimulación, ¿sí? Depende el grado o el nivel de discapacidad mental, se trabajará de diferentes maneras con esta estimulación. Bien, Piaget nos dice a nosotros que hay estadios, etapas de desarrollo. Nosotros nos vamos a basar solamente en dos. Pero bueno, primero vamos a ver todas, ¿sí? Y les voy a explicar en cuál nos vamos a basar nosotros. Bien. Está la primera etapa, que es la motora sensorial y comprende la edad de 0 a 2 años. Acá vamos a encontrar que el niño todavía no maneja bien su cuerpo. En la primera etapa de su niñez, ¿sí? Cuando es muy pequeño, tiene dependencia total a quien lo cuida, está conociendo el mundo a través de sus manos, de su boca, ¿sí? Necesita experimentar, ver y conocer a través de su cuerpo todo el mundo que lo rodea. Bien, en la siguiente etapa tenemos la preoperacional y la edad es de 2 a 7 años. En esta etapa vamos a encontrar muchísimas cosas. Comienza a hablar, su movilidad mejora, tiene contacto con sus pares, como con también adultos. Esto de lo social también entra en juego. Empieza a conocer el mundo, pero de otra manera y muy diferente a la sensorial, ¿sí? Porque al dominar el habla ya puede comprender este mundo a través de explicaciones que nosotros les damos o incluso sus pares. En la siguiente etapa es la concreta operacional. Es de 7 a 12 años. En esta etapa ya él puede expresar lo que le gusta, lo que no le gusta, ya comprende bastante lo que lo rodea, ¿sí? También sigue trabajando, ¿no?, esto de lo motriz, ¿sí? Pero no como al principio, no como en la preoperacional, donde todavía es un descubrimiento. En esta concreta operacional
él ya domina su cuerpo y quizá lo que puede es seguir afinando estos movimientos. Y la última es la formal operacional, edad de 12 a 15. Desarrolla habilidades sistemáticas, lógicas y del razonamiento. Ya es un adulto, ¿sí? En donde ya comprende muchísimo más este mundo que lo rodea. Ya no necesita tanto explicación, sino que desde él surge esto de poder explicar muchas cosas, desde su razonamiento. Puede hacer actividades que sean repetitivas, ¿sí? Para mejorar quizá movimientos, escritura, habla. Pero nosotros nos vamos a basar en las dos primeras, ¿sí? En la motora sensorial y en la preoperacional, porque son las edades más tempranas en donde se busca esto de la estimulación temprana. Bien, continuamos. Ya vimos qué es lo que quería Piaget, ¿sí? O lo que buscaba Piaget con esto de la estimulación temprana, ¿sí? Hablaba del niño, hablaba que necesitaba ser respetado en su etapa de crecimiento, que necesitábamos técnicas diseñadas previamente para dárselas al niño, que no teníamos que pasar su etapa de desarrollo, es decir, no ser niños precoces. Y vimos a qué edad nosotros vamos a trabajar esta estimulación temprana, ¿sí? Con estas dos cosas vamos a pararnos y preguntarnos qué es la estimulación temprana, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Tenemos esta definición y ahora la vamos a ir desglosando y explicando. Llamamos estimulación temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o un niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Nos dice que, primero, estamos trabajando con niños, ¿sí? O un bebé, o sea, edades muy tempranas. Nos dice que necesitamos potenciar lo que ellos traen. Es decir, que no vamos a intentar que logre hacer cosas que están lejanas a su edad, sino que a partir de lo que ellos pueden hacer, intentar mejorarlo. Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan por una parte el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce. Bien. Cuando habla de la repetición útil, no quiere decir que vamos a repetir siempre la misma actividad, ¿sí? O el mismo material. Lo que nos dice es que la actividad para estimular cierta área, ¿sí? Esa área que yo quiero trabajar, puedo repetir esa estimulación con actividades enfocadas en esa área, pero no quiere decir que voy a estar repitiendo la misma actividad. Puedo variar la actividad, sí, pero enfocándome siempre en lo mismo, ¿sí? Esto se refiere con la repetición útil. Bien. También nos dice que esto de estimularlo también va a trabajar en lo emocional del niño, no solamente en el área del lenguaje o de lo motriz. Va a trabajar también en el área emocional y los vínculos, tanto con nosotros como con sus pares. Y habla de una sensación de seguridad y goce, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos actividades con niños, ¿sí? Y queremos que sea significativo para ellos, necesitamos que sea placentero. Si una actividad no es placentera, no tiene algo que a ellos les guste, les llame la atención, les genere este sentimiento de goce, como dice la frase, es muy difícil que se vuelva significativo para ellos, ya que quizá lo hacen por obligación. Si nosotros hacemos una actividad y lo realizan por obligación porque le decimos que lo tiene que hacer, ¿sí? No le va a generar tanta importancia a él y no lo va a asimilar ni lo va a absorber tanto como si lo hiciese porque a él le gusta, ¿sí? Nosotros podemos ofrecer una actividad que a él le guste, ¿sí? Incluso quizá la vuelva a repetir porque le gusta.
Entonces no hay en esta necesidad de obligarlo o de tener que estar sobre el niño para que realice. Al tener placer, la va a realizar solo, la va a absorber de otra manera y quizá incluso desde él la vuelva a realizarla solo, ¿sí? Por eso el placer en las actividades tiene que estar. Y la seguridad, sobre todo, en un ambiente no seguro, donde él corra riesgos, no va a querer jugar, no va a querer trabajar, ya que le va a dar miedo, ¿sí? Se va a sentir seguro. Y por la otra, amplía la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. Esta frase es súper importante. Nos habla de que con este aprendizaje nuevo que él va a tener, si a través de nuestra estimulación, va a trabajar el área motriz a través de las destrezas que nosotros le podemos ofrecer y también que va a jugar libre, no quiere decir que todo sea conducido por nosotros, sino que va a jugar libre. Muchas veces juega libre con esto que, lo que hablaba anteriormente, le gustó tanto, lo vuelca en su juego libre, ¿sí? El ejercicio de la curiosidad, ¿sí? Nosotros al ofrecerle ciertas cosas, de él va a surgir esta curiosidad de conocer nuevas cosas. Nosotros al ofrecerle esta gama nueva de oportunidades, en él van a hacer esta curiosidad por el mundo. Necesita explorarlo, entonces también tenemos que darle los espacios para que puedan explorar, tanto espacios como los elementos que le vamos a ofrecer, ¿sí? Y esto de la imaginación, nosotros estamos trabajando con niños, entonces tenemos que tener en cuenta esto de la imaginación, ¿sí? Ellos, todo su mundo gira alrededor de la imaginación, personajes, roles, juegos, y nosotros tenemos que tenerlos en cuenta también. Bien, continuando con el taller, vamos a ver los objetivos de la estimulación temprana. ¿A dónde queremos llegar con este trabajo de estimulación? Dice, la estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna. El objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes. Esto es fundamental en la estimulación temprana. Estaba en la primera frase que les leí de Piaget, que habla de respetar las etapas de cada niño y respetar cada niño, ¿sí? Qué le gusta, qué no le gusta, gustos, intereses, sentimientos, ¿sí? Nos habla de que tenemos que estimularlos de una manera oportuna. Nosotros no vamos a intentar que este niño realice acciones que están muy lejanas a su etapa de desarrollo. Dice que tampoco queremos buscar niños precoces, porque ya que si el niño logra hacer esto, pero no es propio de su etapa, tampoco es beneficioso. Nosotros vamos a intentar que dentro de la etapa de su desarrollo pueda explotarlo al máximo, pero sin obligarlo, sin intentar sobrepasar esta etapa, ¿sí? Nosotros no vamos a pretender que este niño que no camina, que corra, ¿sí? Primero hay que respetar e intentar que el niño avance de acuerdo a su etapa. Si el niño no camina, solamente gatea y luego en vez de caminar corre, ¿sí? Pero lo hace por sí solo, seguimos respetando al niño, ¿sí? Estimulamos a que camine, a que maneje su cuerpo, pero teniendo en cuenta lo que él está haciendo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que él acciona, ¿sí? Cómo se vincula con los demás, cómo mueve su cuerpo, el lenguaje, respetando a cada niño diferente, ya que son muy diferentes y tampoco entran todos en las mismas etapas, ¿sí? Muchas veces ellos mismos saltean las etapas. Pero por eso ya les digo, intentemos mantenernos dentro de esto, lo que nos decía Piaget, de basarnos en estos estadios que son bastante amplios. Entonces,
al ser amplios, nos da la flexibilidad de poder trabajar con lo que tienen estos niños, con lo que saben y lo que nos ofrecen para poder trabajar con ellos y mejorarlo. Bien, lo mismo que decía hoy, no hay que adelantarlos, hay que respetar su desarrollo natural, ¿sí? Y lo que hay que hacer es ofrecer, como dice acá, una gama de experiencias, ¿sí? No solamente darle lo que él conoce o a lo que está acostumbrado y a lo que a él le gusta. Hay que ofrecerle todo lo posible para que vea que hay muchísimas cosas que pueden ser de su agrado, pero que sea él el personaje principal para decidir si verdaderamente le gusta o no. Y para saber si le gusta o no, necesita conocer diferentes cosas, ¿sí? Porque muchas veces pasa de, no, pongo solamente esta música o le ofrezco solamente esto porque sé que a él le gusta, ¿sí? Entonces quizá romper con esto y ofrecerles diferentes cosas. Si no son de su agrado, que sea decisión de él, pero nosotros somos los responsables de ofrecerle nuevas cosas, ¿sí? Bien, bueno, y como dice ahí, estas son las bases para futuros aprendizajes. Nosotros lo que vamos a hacer son bases. Lo vamos a ir ayudando a crecer con esta estimulación temprana, que él vaya mejorando en cada etapa, ofreciéndole lo máximo que se pueda en recursos, ¿sí? Bien, esto es lo principal de la estimulación temprana, es la base de la estimulación temprana. Buscamos que el niño reconozca el mundo, que se vincule con otros, que exprese sus sentimientos, que se mueva siempre respetando su desarrollo natural. Bien, continuamos. Seguimos en la estimulación temprana y ahora vamos a hablar de cuáles son sus beneficios, ¿sí? Vimos cuáles eran sus objetivos, vimos qué eran, pero ahora nosotros vamos a ver a qué los va a ayudar, ¿sí? A estos niños ser estimulados de forma temprana. Bien, habla de que la estimulación temprana los va a ayudar en diferentes áreas. Estas áreas las vamos a ver ahora en un ratito y son en las que nos vamos a basar. Bien, en la primera área que vamos a hablar es la cognitiva, está el área social, está el área del lenguaje y el área motriz, ¿sí? Vamos a ir trabajando por separado o en conjunto. Normalmente cuando se trabaja alguna actividad, se trabajan una o dos en conjunto, ya que no podemos desglosar muchas veces lo social de lo motriz o del lenguaje o de lo cognitivo. Quizá lo que nosotros podemos hacer en el momento de planificar una actividad es basarnos en esa área, pero también se va a trabajar las otras en el momento de realizar la actividad, indistintamente de lo que nosotros estuvimos planteando. Bien, lo que vamos a hacer es planificar, nuestros objetivos van a ser en alguna de las áreas, pero en su desarrollo van a aparecer las otras. Bien, dice que el niño estimulado reconoce y entiende con mayor facilidad el mundo que lo rodea. Nosotros, al ofrecerle información, ¿sí?, él va a empezar a reconocer este mundo, va a comenzar a entenderlo, ¿sí? Le vamos a dar información, le vamos a dar también esta ayuda que se pueda expresar también para que él pueda resolver sus dudas, que pueda expresarse desde lo motriz para que pueda movilizarse y pueda tocar y conocer el mundo que lo rodea. Bien, habla también de que estos aprendizajes tienen que ver con lo afectivo y lo recreativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Van a haber vínculos tanto con sus pares como con quien trabaja con él. Entonces va a estar atravesado desde el área social, ¿sí? Y va a haber este vínculo afectivo, ¿sí? Entendemos siempre que sea lo más positivo posible, tanto con quien trabaja con él como con sus pares, ya que esto le generará placer y realizará con gusto
todas las actividades que nosotros le vamos a proponer. Y lo recreativo es lo que le decía anteriormente, lo recreativo está relacionado con lo divertido, con el placer, con el goce, que toda actividad que nosotros planteemos debería tener. Bueno, acá hay un pequeño párrafo que hace una diferencia con los niños que tienen discapacidad. Si nosotros podemos trabajar la estimulación temprana con niños que no tienen ninguna discapacidad, se va estimulando para fomentar y que pueda explotar al máximo sus capacidades. Esto también, obviamente, se trabaja con niños con discapacidad y es muy beneficioso, ¿sí?, con niños que tengan alguna discapacidad, ya que, como dice esta frase, es fundamental, ya que el aumento de capacidad motora e intelectual es notable, ¿sí? Nosotros estimulamos y los potenciamos, ofreciéndole herramientas para favorecer su calidad de vida. Muchas veces estas discapacidades hacen que los niños no puedan moverse o no puedan relacionarse. Entonces lo que hace la estimulación temprana es ayudarlos a que puedan o vincularse o moverse o entender este mundo que los rodea, que muchas veces por su discapacidad les cuesta un poquito más. Y habla de que en algunos casos, a través de esta estimulación, logran superar su discapacidad. Con la estimulación temprana se busca detectar alguna discapacidad, ¿sí? Puede ser vincular, puede ser física. Entonces, lo que se logra a través de trabajar y estimularlo es que el niño logre superar esta discapacidad, ¿sí? Logrando relacionarse con los demás, quizá si es motriz, pudiendo controlar su cuerpo, ¿sí? Entonces, niños con discapacidad muchas veces, al ser detectados, ¿sí?, en tan temprana edad, se hace esta estimulación, se hace este trabajo y logran superar su discapacidad. Bien, continuamos. Como les comentaba anteriormente, nosotros nos vamos a basar, ¿sí?, en estas 4 áreas. Como expliqué anteriormente, quizá nosotros en nuestra planificación tenemos como objetivo trabajar una de estas áreas. En el momento en que se desarrolle la actividad, las demás también van a aparecer, ¿sí? No es muy difícil separar una y que solamente se trabaje esa sola, ¿sí? Normalmente se entrecruzan, ¿sí?, aunque nuestro objetivo sea una sola área, ¿sí? Normalmente en el desarrollo van a aparecer otras. Quizá cuando nosotros realicemos una planificación o cuando pensemos una actividad, podemos unir varias, ya que van a aparecer durante nuestra actividad, ¿sí? Entonces, quizá en vez de potenciar una sola área, podemos potenciar varias y en nuestra planificación, ¿sí?, que aparezcan, ¿sí?, estas áreas en conjunto y relacionadas, ¿sí? Sería muchísimo más beneficioso para el niño y para nosotros al momento de planificar y de tenerlo presente para hacer actividades futuras, ¿sí?, que se desprendan de esta primera actividad, ¿sí? Recuerden que cuando realizamos actividades, o bueno, les comento, ¿no?, por ahí no lo saben, cuando realizamos actividades siempre intentamos ir desde lo más simple a lo más complejo. Entonces siempre es bueno tener siempre anotadas las actividades que hacemos para que sea muchísimo más fácil que desde esa actividad que yo le di a los niños vaya siendo más compleja, ¿sí? Esto lo va a ayudar muchísimo a ir avanzando y que sea muchísimo más fácil para él y para nosotros trabajar con ellos. Estas áreas son 4. Está el área cognitiva, el área motriz, el área del lenguaje y el área socioemocional. Ahora lo que vamos a hacer es ir viendo qué significa o en qué se enfoca cada área. En el área cognitiva, ¿sí?, habla de que el niño empieza a conocer este mundo, ¿sí?, el mundo que lo rodea, desde lo cotidiano, desde sus compañeros, desde sus amigos, quien lo rodea, desde sus pares, de quien trabaja con él, ¿sí?
Entonces necesita comprenderlo, relacionarse, ¿sí? También habla de que tiene que adaptarse a situaciones nuevas. Normalmente en estas edades tempranas la mayoría de las situaciones para él van a ser nuevas. Entonces él va a tener que poder adecuarse, expresarse, ¿sí? Para poder comprender a qué se debe o qué sucede en esa situación. Y si es una situación que tiene alguna complejidad o que tiene una situación problemática, poder resolverla, ¿sí? Tiene que hacer uso del pensamiento, él tiene que interiorizar y pensar y entender qué sucede. Y si no lo entiende, poder expresarlo e intentar obtener una explicación de esta situación, ¿sí? Bien, esto desde el explorar de la duda es muy importante, ya que esta área lo va a ayudar a él a relacionarse con los demás, a entender lo que sucede tanto con los demás como con los adultos que lo rodean y con las cosas que los rodean, ¿sí? Y con las situaciones que se le van a presentar. Y habla de la interacción directa con objetos, bueno, y esto es lo que le decía, ¿no? El mundo que los rodea, ¿sí? En estas edades tempranas, incluso cuando son muy chiquititos, necesitan comprender por qué están las cosas, para qué sirven, ¿sí? Esto de ir adaptándose a la sociedad en la que está, a sus reglas, ¿sí? Qué está permitido, qué no está permitido, ¿sí? Qué se puede hacer, qué no. Entonces al niño, ¿sí? En esta área cognitiva, a través del pensamiento y del entendimiento, va comprendiendo su mundo propio, ¿no? De cada sociedad a la que él va a pertenecer. En el área motriz, ¿sí? Vamos nosotros a encontrar esto del movimiento, como dice, ¿no? La motriz es el movimiento. Es necesario, ya que a través del movimiento él va a poder desplazarse, va a poder tocar este mundo, ¿sí? Va a poder acercarse, va a poder sentir, va a poder experimentar, ¿sí? Explorar este mundo y estas situaciones que se le van a ir presentando, ¿sí? Bien, continuamos con el área del lenguaje. Esta área habla de la capacidad que va a tener el niño de poder hablar, ¿sí? O de expresarse a través del lenguaje. Bien. Nos dice que abarca 3 aspectos, ¿sí? La capacidad comprensiva, la expresiva y la gestual. La comprensiva, nos habla de cómo él entiende lo que nosotros le decimos, cómo él entiende o logra comprender la información que el mundo le da, ¿sí? Puede ser desde un aparato tecnológico, televisión, revistas o una simple explicación, un libro, ¿sí? ¿Cómo logra él asimilar esta información? ¿Sí? ¿Cómo logra entender él, ¿sí? La información que recibe? Para él, en su interior, porque después está la expresiva, ¿sí? En donde él logra poder comunicar a los demás esto que comprendió o expresar lo que está pensando o lo que siente o lo que necesita, ¿sí? Es muy importante trabajar esto de lo comprensiva y lo expresiva, ya que el niño necesita el lenguaje para poder expresar. Primero, para comprender lo que nosotros le decimos, y segundo, para poder o contestar, ¿sí? Que ha comprendido, no solamente con el accionar, sino también poder expresar tanto sus gustos como sus intereses, como lo que no le gusta, ¿sí? Nuevas ideas, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Esto es lo que va a hacer en la estimulación temprana, poder ayudarlo, ¿sí?
a potenciar muchísimo sus otras capacidades. Y desde el área gestual, ¿sí? En las primeras etapas, como el lenguaje no está desarrollado, vamos a trabajar desde el área gestual, ¿sí? Hasta que el lenguaje sea fluido o que sea comprensible. Entonces, también desde lo gestual quizá nos entiende a nosotros a través de gestos y nosotros logramos entenderlo a él a través de los gestos, ¿sí? Luego cuando va creciendo también va trabajando lo gestual y lo va comprendiendo y lo va expresando, pero quizás ya en un segundo plano, ya que él habla, pasa a ser el protagonista.